Bendiciones, soy Erika Ocampo, formo parte de la Iglesia Cristiana Pan de Vida Norte y hoy quiero platicar contigo de algo que estamos viviendo en nuestro día a día. Hay ciertas instrucciones que se nos han dado y la pregunta es ¿qué tanto te ha costado seguir las instrucciones? ¿O ha sido algo para ti realmente fácil? Es necesario que contestemos con mucha honestidad. Las instrucciones han sido claras: quédate en casa, no vayas a lugares concurridos, usa gel antibacterial, lávate constantemente las manos, entre otras. Pero ¿qué tan fácil ha sido para ti llevarlas a cabo? ¿O ha implicado realmente un esfuerzo para poder hacerlas? Es necesario que contestemos honestamente para que podamos reflexionar qué tanto estamos siendo obedientes y podemos tener un diagnóstico oportuno de cuál es nuestra situación en el tema de la obediencia, o si es un área que nos cuesta algo de trabajo. Y te voy a decir por qué. Porque un punto a favor de poder hacer estas instrucciones de manera muy sencilla es que son realmente sin mayor grado de complejidad. No requieren un esfuerzo adicional el poder llevarlas a cabo. Son muy sencillas las instrucciones. El segundo punto es que nos dejan en claro un beneficio inmediato. Y ese beneficio inmediato es evitar situaciones de riesgo a contagio de COVID-19. Con todo esto, ¿a ti te ha costado trabajo llevarlas a cabo? ¿Ser obediente a estas instrucciones? Si es así, es necesario que sepas que la obediencia es un punto muy importante para Dios. La obediencia es el principio sobre el cual descansa el reino de Dios. Y si tú quieres las bendiciones de Dios, las bendiciones del reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, es necesario que ejercites y trabajes la obediencia. ¿Y qué tan importante es para Dios la obediencia? Pues vamos a su palabra, vamos a Mateo 7:21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es muy claro, nos dice: para entrar al reino de Dios, para entrar al reino de los cielos, se necesita la obediencia. Y sabes, hay una corriente entre los amigos en el mundo que seguramente en algún momento así lo pensabas tú también. Yo así lo pensé mucho tiempo. Y yo decía, bueno, ser libre, ¿qué implica ser libre? Pues hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, ¿no? Y eso creía que era libertad, pero no es una libertad verdadera, es una libertad que al final del tiempo te lleva a una esclavitud. Y esa libertad que comienza con, pues yo soy libre de decidir tomar una copa, te lleva sin darte cuenta a una vida de esclavitud y te encadena a una adicción como lo es el alcoholismo, y lleva destrucción a tu vida, a tu familia, a tu salud, a tu economía. Y lo que también comienza como una libre decisión de con quiénes llevarte, pues sí, tomas esa decisión, te rodeas de personas que se convierten en personas destructivas, que no aportan bendición a tu vida. Y igual, en esa libertad terminas en esclavitud, ¿no? Y qué importante es que reflexionemos en esto, porque la verdadera libertad es la que Dios da, y esa libertad y esas bendiciones que Dios da comienzan con la obediencia a su palabra. Y pareciera un tanto contradictorio, pero no, es algo claro que de entenderlo va a ser de gran bendición para tu vida. Y vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios porque habla más al respecto de esto. Vamos a Marcos 3:31 al 35. Dice la palabra de Dios: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, alrededor de Jesús, le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Volvemos a el hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Para Él es importante que hagas la voluntad de Él. Y lógico, para hacer su voluntad necesitas aprender de su palabra, aprender qué es lo que Él manda, para de ahí poder ser obediente y sujetarte a eso. Por eso es importante que busques aprender de la palabra de Dios, porque te dice: serás mi hermano, serás mi hermana, te dice Jesús. ¿Y qué implica eso? Pues implica que eres familia de Cristo, que eres coheredero con Cristo, y eso acarrea bendiciones para tu vida, bendiciones que Él ya tiene ganadas. Ahora, ¿cuál es el principal reto o los principales obstáculos para ser obediente? El que te pongas a mirar a las personas. ¿Por qué? Porque si te pones a mirar
a tus figuras de autoridad vas a encontrarles defectos porque son seres humanos. Si miras a tus padres, si eres un joven, tus padres son autoridad, tus maestros. Si te pones a buscarles, les vas a encontrar porque son personas con virtudes y con defectos. Y es necesario que decidas no verlos a ellos porque vas a encontrar miles de argumentos que van a ser un estorbo a tu obediencia. Y uno de los puntos que también es necesario tengamos claros es a quienes tenemos que obedecer. Y Dios es claro y habla al respecto en su palabra. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué fuerte, porque te dice toda autoridad es puesta por Dios. Y si resistes a esa autoridad, estás resistiendo a Dios mismo. ¿Qué posibilidades tienes de salir bien librado de esa lucha contra Dios? Ninguna. Te dice, eso va a cargar condenación a tu vida. Y es necesario que lo sepas, es necesario que reflexiones en ello, porque mientras tú crees que estás peleando con tu esposo o que estás resistiendo a tu esposo, no estás resistiendo a tu esposo. Estás resistiendo a Dios. No estás resistiendo a tus padres, sino a Dios. Y es claro en su palabra, eso está acarreando condenación a tu vida. La bendición para tu vida está en la obediencia. Y Cristo nos dejó un ejemplo de que sí se puede. En nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza carnal, se puede. Porque Cristo se hizo hombre, así como nosotros. Y sintió hambre, sueño y todo. Se hizo hombre y Él pudo. Nos dejó ese ejemplo de que sí es posible cuando tú dejas de ponerte a ti en primer lugar y pones a Dios en primer lugar. Cuando dejas de ver a la persona y comienzas a ver a Dios y qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios pide. Y cuando decides actuar obedeciendo a Dios y agradando a Dios, es cuando las bendiciones comienzan a caer en tu vida, porque comienzas a actuar conforme al reino de Dios. Y recuerda ejercitar tu obediencia. Si puedes, quédate en casa. Si por trabajo debes salir, pues bueno, toma las demás instrucciones, el uso de gel antibacterial y todo lo demás. Y no solamente en estas que son tan sencillas, en todas las demás que Dios manda en su palabra. Bendiciones.